Hola, yo soy Néstor Carrillo y yo soy de la Escuela 45 de Ingeniería Industrial de la Santiago Mariño y vamos a hablar un poco de la gerencia industrial y la teoría clásica de la administración. En 1916, en Francia surgió la teoría clásica, la cual concibe la organización como una estructura. Al igual que la administración científica, su objetivo es la búsqueda de la eficiencia de las organizaciones. Para Fayol, los principales aspectos de la teoría son tratados en la división de trabajo, autoridad y responsabilidad, unidad de mando, unidad de dirección, centralización y jerarquía o cadena escalar. Henry Fayol vivió de 1841 hasta 1925. Nació en Constantinopla y falleció en París. Se graduó de ingeniero en minas a los 19 años e hizo grandes aportes a los diferentes niveles administrativos, considerado como el padre de la teoría clásica de la administración, la cual nace de la necesidad de encontrar lineamientos para administrar organizaciones complejas. Primero, en sistematizar el comportamiento gerencial, establece 14 principios de la administración y divide las operaciones industriales y comerciales en 6 grupos que se denominan funciones básicas de las empresas, las cuales son funciones técnicas. Las funciones técnicas son relacionadas con la producción de bienes o servicios de empresa. Las funciones comerciales son relacionadas con la compra, venta o intercambio. Las funciones financieras son relacionadas con la búsqueda y gerencia de capitales. Las funciones contables son relacionadas con inventarios, registros, balanceos, costes y estadísticas. Las funciones administrativas son relacionadas con la integración de las otras 5 funciones previamente mencionadas. Según Fayol, dice que ninguna de las 5 funciones esenciales procedentes tiene la tarea de formular el programa de acción general de la empresa, de constituir su cuerpo social, de coordinar los esfuerzos y de armonizar los actos. Esas atribuciones constituyen otra función designada habitualmente con el nombre de administración. Para aclarar lo que son las funciones administrativas, Fayol define el acto de administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Administrativas engloban los elementos de la administración. Primero, planear, que es visualizar el futuro y trazar el programa de acción. Segundo, organizar, que es construir tanto el organismo material como el social de la empresa. Tercero, dirigir, que es guiar y orientar al personal. Cuarto, coordinar, que es ligar, unir y armonizar todos los actos y todos los esfuerzos colectivos. Segundo, controlar, que es verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas. Vamos a hablar ahora de los principios administrativos de Fayol. El primero es la división de trabajo. Cuando más se especialicen las personas con mayor eficiencia, desempeñarán su oficio. Este principio se ve muy claro en la moderna línea de montaje. En segundo encontramos la autoridad. Los gerentes tienen que dar órdenes para que se hagan las cosas. Si bien la autoridad formal les da el derecho de mandar, los gerentes no siempre obtendrán obediencia a menos que se tenga también autoridad personal, o como es lo mismo, liderazgo. Tercero, disciplina. Los miembros de la organización tienen que respetar las reglas y convenios que gobiernan la empresa. Estas serán el resultado de un buen liderazgo en todos los niveles de acuerdo equitativos. En cuarto encontramos unidad de dirección. Las operaciones que tienen un mínimo objetivo deben ser dirigidas por un solo gerente que use solo un plan. Como quinto encontramos la unidad de mando. La unidad de mando, cada empleado debe recibir instrucciones sobre un operador particular solamente de una sola persona. Como sexto encontramos la subordinación de interés individual al bien común. En cualquier empresa, el interés de los empleados no debe tener siempre prelación sobre los intereses de la organización como un todo. Como séptimo encontramos la remuneración. La compensación por el trabajo debe ser equitativa para los empleados como tanto para los patronos o los dueños. Como octavo encontramos la centralización. Fayol creía que los gerentes deben conservar la responsabilidad final, pero también necesitan dar a sus subalternos autoridad suficiente para que puedan realizar adecuadamente su oficio. El problema consiste en encontrar el mejor grado de centralización de cada caso. Como noveno encontramos la jerarquía. La línea de autoridad en la organización, representado generalmente por cuadros y líneas de organización, pasa por un orden de rango desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos de la empresa. Como décimo encontramos el orden. Los materiales y las personas deben estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. En particular, cada individuo debe ocupar el cargo o posición más adecuado para él. Como onceavo encontramos la equidad. Los administradores deben ser animosos y equitativos con sus empleados o sus subalternos.
Como doceavo encontramos la estabilidad del personal. Una alta tasa de rotación del personal no es conveniente para el eficiente funcionamiento de una organización. Como treceavo encontramos la iniciativa. Debe darse a los subalternos libertad para concebir y llevar a cabo sus planes, aun cuando a veces se cometan errores. Vamos a hablar ahora de la teoría de la organización. Encontramos de primero la administración como ciencia. Todos los autores de la teoría clásica afirman unánimemente que se deben estudiar y tratar la organización y la administración científicamente, sustituyendo el empirismo y la improvisación por técnicas científicas. Se pretende elaborar una ciencia de la administración. Fayol ya afirmaba la necesidad de una enseñanza organizativa y metódica de la administración, de carácter general, para formar mejores administradores a partir de aptitudes y cualidades que formen a partir de actitudes y cualidades personales. Vamos a hablar un poco de la teoría de la organización. La administración como ciencia dice que todos los autores de la teoría clásica afirman unánimemente que se debe estudiar y tratar la organización y la administración como una ciencia o científicamente, sustituyendo el empirismo y la improvisación por teorías científicas. El empirismo y la improvisación se pretende elaborar una ciencia de improvisación con técnicas científicas. Fayol afirmaba la necesidad de una enseñanza organizada y metódica. También decía que se deben tomar en cuenta las actitudes y cualidades personales. En su época era una idea muy novedosa y actualmente se está colocando en práctica. La teoría de la organización como segundo tema. La teoría clásica concibe la organización como una estructura. La manera de concebir la estructura organizacional está bastante influenciada por las concepciones antiguas de organizaciones, como la organización militar, la eclesiástica, las tradicionales rígidas y las jerárquicas. Y Fayol decía además que abarcaba solamente el establecimiento de la estructura y de la forma, siendo por lo tanto estática. Ahora vamos a hablar de los elementos de la organización. Encontramos primero los elementos de la administración por Urwi. Urwi lo desdobla en varios elementos que son investigación, previsión, planeamiento, coordinación, mando y control. Estos elementos o funciones constituyen la base de una buena organización. Toda vez que una empresa no pueda desarrollarse en torno a personas. Vamos a hablar ahora de los elementos de la administración por Gulli. Gulli propone 7 elementos principales de las funciones del administrador. Encontramos como primero el planeamiento. Es la tarea de trazar las líneas generales de las cosas que deben ser hechas y los métodos para hacerlas con el fin de alcanzar los objetivos de la empresa. Como segundo encontramos la organización, y es el establecimiento de la estructura formal de autoridad a través de la cual las subdivisiones de trabajo son integradas, definidas y coordinadas para el objetivo en cuestión. Como el tercero encontramos la asesoría, que prepara y entrena al personal y mantiene condiciones favorables de trabajo. Como cuarto encontramos la dirección, que es la tarea continua de tomar decisiones e incorporarla en órdenes e instrucciones específicas y generales, como la función de líder en la empresa. Como quinto encontramos la coordinación, que establece relaciones entre las partes del trabajo. Como sexto encontramos la información, que es el esfuerzo de mantener informados respecto a lo que pasa a aquellos ante quienes el jefe es responsable. Es este esfuerzo que propone naturalmente la asistencia de registros, documentación e investigación e inclusive inspecciones. Como séptimo, el presupuesto. Esta función incluye todo lo que con respecto a la elaboración y ejecución y fiscalización presupuestaria, el plan fiscal, la contabilidad y el control. Vamos a hablar ahora de los principios de la administración. Para los autores clásicos no basta simplemente con enunciar los elementos de la administración, y de ellos decían que era necesario ir más allá, así que establecieron las condiciones y normas que se aplican y desarrollan en este entorno. Los principios de la administración para Darwin eran principio de la especialización, principio de autoridad y principio de actitud administrativa, y como último principio de la diferenciación. Teniendo claro esto, podemos concluir que la teoría clásica de la administración es importante para desarrollar al ingeniero industrial y aplicarla en las empresas.